Hola, muy buen día compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre movimiento circular uniforme. La primera ley de Newton dice que todos los cuerpos que se mueven en línea recta con rapidez constante mantendrán inalterada su velocidad a menos que actúe sobre ellos una fuerza externa, por lo que al igual que se requiere una fuerza resultante para cambiar su rapidez, hay que aplicar una fuerza resultante para cambiar su dirección, siempre que esa fuerza actúe en una dirección diferente a la dirección original del movimiento, ocasiona un cambio en la trayectoria de la partícula en movimiento. El movimiento más sencillo, en dos dimensiones, se produce cuando la fuerza externa constante actúa siempre formando ángulos rectos respecto a la trayectoria de la partícula en movimiento. En este caso, la fuerza resultante producirá una aceleración que solo cambia la dirección del movimiento y mantiene la rapidez constante. Este tipo de movimiento sencillo se conoce como movimiento circular uniforme. Por lo tanto, definimos al movimiento circular uniforme como el movimiento con trayectoria circular en el que la rapidez es constante y únicamente cambia la dirección. Ahora se hablará de las variables que intervienen en el movimiento circular uniforme. La velocidad angular se define como la cantidad de ángulo recorrido por el objeto en un determinado tiempo. Se calcula como la razón entre el ángulo recorrido y el tiempo que se tarda en recorrerlo, y se expresa en unidades de radianes por segundo. La velocidad tangencial es un vector que indica la velocidad a la que un objeto se mueve a lo largo de una trayectoria curva, en un determinado instante de tiempo. Si definimos como periodo el tiempo para completar una revolución y lo designamos con la letra t, la velocidad tangencial puede calcularse dividiendo el perímetro entre el periodo como se muestra en la primera fórmula. Ahora bien, otro parámetro útil en problemas de ingeniería es la rapidez rotacional, expresada en revoluciones por minuto o revoluciones por segundo. Esta cantidad se llama frecuencia de rotación y es la recíproca del periodo. La validez de esta relación se muestra observando que la recíproca de segundos entre revoluciones es revoluciones por segundo. Al sustituir esta definición en la ecuación 1, se obtiene otra ecuación para determinar la velocidad tangencial. La aceleración centrípeta es la aceleración que experimenta un objeto en movimiento circular hacia el centro de la trayectoria. Su magnitud se calcula como área igual velocidad al cuadrado sobre radio, donde v es la velocidad del objeto y r es el radio de la trayectoria. Es importante en aplicaciones como la mecánica celeste y las montañas rusas. Un ejemplo sobre la aceleración centrípeta es cuando un automóvil gira en una curva. El automóvil experimenta una aceleración centrípeta dirigida hacia el centro de la curva, lo que evita que el automóvil se salga de la carretera. La magnitud de la aceleración centrípeta depende de la velocidad del automóvil y del radio de la curva. Si el conductor toma la curva a una velocidad demasiado alta, la aceleración centrípeta requerida para mantener el automóvil en la curva será mayor que la que puede proporcionar la fricción entre los neumáticos y la carretera, lo cual puede hacer que el automóvil pierda el control y se salga de la carretera. Fuerza centrípeta es la fuerza dirigida hacia el centro necesaria para mantener el movimiento circular uniforme. Se conoce como fuerza centrípeta de acuerdo con la segunda ley de Newton del movimiento. La magnitud de esta fuerza debe ser igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta, es decir, fuerza centrípeta es igual a la masa por aceleración centrípeta o es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio. El movimiento circular uniforme tiene una característica peculiar, lo cual es que siempre tarda el mismo tiempo en dar una vuelta completa. Esto lo podemos ver cotidianamente en una rueda de la fortuna, la rueda de una bicicleta, un neumático, etc. Realizaremos una pequeña demostración para que todo esto quede un poco más claro. Pero antes necesitamos dejar en claro unos aspectos generales, lo cual serán: el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta se llama periodo y lo identificaremos con la letra P. El número de vueltas que da en una unidad de tiempo se llama frecuencia y lo identificaremos con la letra F. La frecuencia es la fórmula de 1 sobre t. El periodo lo vamos a clasificar en segundos y la partícula tiene un periodo y una frecuencia constante, pero lo que varía es su vector velocidad, el cual tiene siempre su misma magnitud, pero cambia su dirección y sentido. Ya dicho esto, comenzaremos con una breve demostración en una rueda de la fortuna de juguete. Bueno, este es nuestro modelo a escala de una rueda de la fortuna. Como podrán ver, marcamos una pequeña sección de nuestra rueda de la fortuna con el fin de poder identificar el número de vueltas que va a dar este en un cierto tiempo.
Para poder distinguir de una mejor forma el número de vueltas, pondremos nuestro video a una velocidad lenta. Realizaremos el análisis de nuestra rueda de la fortuna y el movimiento. Como radio tenemos un total de 12 centímetros, en el cual lo pasaremos a metros, lo que significa que el radio es de 0.12 metros. El tiempo son 2 segundos. El número de vueltas que dio en esos 2 segundos son 7. El periodo es 0.285 segundos por cada vuelta. La frecuencia son 3.50 revoluciones sobre segundo. Velocidad tangencial. Para poder sacarla, utilizamos la fórmula de velocidad es igual a velocidad angular por el radio. Nos da un total de 2.6455 metros sobre segundo. La velocidad angular, las W, la sacaremos con la fórmula de 2pi sobre t, que es igual a 22.046 radianes sobre segundo. Ya teniendo estos datos, sacaremos la aceleración centrípeta, que es igual a velocidad angular al cuadrado por radio, que nos da un total de 58.323 metros sobre segundo. Para sacar la aceleración centrípeta tenemos dos fórmulas, que es la que acabo de mencionar, y velocidad tangencial al cuadrado sobre radio, que nos da el mismo valor, 58.323 metros sobre segundo. Con eso hemos acabado y muchas gracias por su atención. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.